Buenas, en este video vamos a ver cómo tener las mismas listas de reproducción en cualquier software de DJ. Para eso vamos a utilizar la compatibilidad con iTunes que tienen todos los programas de DJ. En esta máquina acabo de borrar toda mi biblioteca de iTunes, con lo cual si yo presiono acá me dice que no puedo encontrar la librería de iTunes. Otros programas como por ejemplo Serato, si yo no tengo iTunes instalado, configurado, funcionando, directamente no lo muestra, por más que en la configuración tengamos puesto de que muestre la librería de iTunes. Todos los programas de DJ, tanto Virtual, Serato, Recordbox, Traktor, DJ Pro 2 y muchísimos más, todos tienen compatibilidad con iTunes, o sea, todos leen la biblioteca de iTunes. iTunes no viene solamente para Mac, viene también para Windows. Se puede instalar iTunes en Windows, ¿ok? Si nosotros vamos a la página oficial de iTunes, desde acá podemos descargarlo y, como dice acá, en tu Mac o PC, es decir, en Mac o en Windows. Si ustedes están casados, digamos, con un software en particular y no planean cambiarlo nunca, mi recomendación es que sigan creando sus playlists en ese programa y se olviden de iTunes. A menos que quieran crear listas inteligentes y utilicen Traktor, que es el único que hasta el momento no trae esa función. Las listas inteligentes son playlists en las cuales nosotros especificamos ciertas condiciones, por ejemplo, que sean de tal género o de tal año hacia arriba o hacia abajo, o entre tal año y tal año. Bueno, diferentes condiciones de filtros, digamos, para nuestra biblioteca, para que se vayan creando o actualizando esas listas periódicamente a medida que nosotros vamos agregando temas a nuestra colección. Traktor esa función no la tiene, no se pueden crear playlists inteligentes. Todos los otros programas sí. Y iTunes también tiene la posibilidad de crear listas inteligentes. Entonces, bueno, si utilizamos Traktor y queremos esa función porque nos parece interesante, tendríamos que caer en iTunes igual. Vamos a cargar iTunes como la primera vez. Si ustedes acaban de instalar iTunes o recién abren iTunes en su Mac, les va a aparecer así. Antes que me olvide, les recomiendo desactivar las actualizaciones automáticas de iTunes. Para eso vamos a Preferencias y en Avanzado, fíjense de que esta casilla que dice Buscar actualizaciones de software automáticamente esté destildada, como en este momento. Bien. Por otro lado, también tienen que ir al App Store, van a Preferencias y asegúrense de que esté destildada esta opción que dice buscar actualizaciones automáticamente. Sin embargo, les recomiendo que cada tanto entren acá en actualizaciones para ver qué hay. Acá, por ejemplo, tenemos actualización de software, dice que hay actualizaciones disponibles. No cliquen acá porque les va a actualizar todo, incluyendo iTunes. Como ven acá, hay una actualización de iTunes. Entonces presionen en más y a todo lo que no sea iTunes le dan actualizar. O sea, acá actualización de seguridad, actualizar, iTunes no, Safari sí, y bueno, y todo lo que encuentren, este otro programa, todo lo que sea le dan a actualizar, excepto iTunes. ¿Por qué es esto? Porque Apple cada tanto tiene ideas geniales como modificar toda la estructura de iTunes, modificar todo el programa, volviéndolo incompatible con todos los programas de DJ, ya ha pasado. Y también hace pequeños cambios, pero que son molestos. Hubo uno en el tag de grouping que ahora ya no lo muestra como lo debería mostrar. Así que bueno, yo me he quedado en una versión de iTunes que me funciona bien con todos los programas y listo, no lo actualizo más. ¿Ok? Entonces eso ténganlo en cuenta. Bien, después tienen que elegir entre dos métodos muy diferentes en cuanto a la organización de su música. Si no llevan un orden de sus temas en el disco duro, sino que tienen más bien un desastre, todos temas mezclados, tirados en cualquier lado, la manera que muchos DJ utilizan es darle control total a iTunes sobre sus MP3. Para eso tienen que ir acá a Preferencias y en Avanzado dejan activadas estas dos opciones, que dice Mantener organizada la carpeta de iTunes y copiar en iTunes Media los archivos añadidos a la biblioteca. Esta otra opción que dice compartir el XML de la biblioteca de iTunes con otras aplicaciones, esta siempre tiene que estar activada, sea cual sea el método que vayamos a utilizar. Lo demás lo dejan tal cual está acá. ¿Qué pasa? Con iTunes configurado de esta manera,
todos los temas que ustedes arrastren a iTunes o todos los temas que reproduzcan en iTunes van a ser copiados en una carpeta interna de iTunes. Es decir, les va a crear un duplicado de esos archivos en su disco duro. Los van a tener 2 veces a los temas, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Yo acá tengo esta carpeta en el escritorio que dice Cachengue. Hagamos de cuenta que son temas nuevos que me llegaron y como yo soy desordenado, los tiro al escritorio y así como esto puedo tener un montón de carpetas. Las voy tirando al escritorio, edito un poco los tags, los dejo bonitos y esto lo arrastro a iTunes. Lo suelto acá. Como ven, esto indica que se están copiando, todos estos archivos se están copiando dentro de iTunes. Si yo acá le pongo mostrar en Finder, que sería el equivalente al explorador de archivos de Windows, me va a mostrar en dónde está. Está en música, iTunes, iTunes Media, Music, Agapornis. Esto, bueno, es el key y el álbum. Y recién acá está el tema. ¿Sí? Está en otro lugar totalmente distinto al original. Este tema estaba acá. Y también le cambié el nombre del archivo. Entonces, ahora este tema lo tengo 2 veces. Lo tengo acá. Vamos a darle play. Y también lo tengo acá. El mismo tema. Bueno, eso va a ser con todos los temas que nosotros tiremos en iTunes. Si nos vamos acá al principio, vamos a música, iTunes, iTunes Media. Acá adentro va a estar toda la música que nosotros vayamos arrastrando. Todos estos temas que yo arrastré ha hecho una carpeta por cada artista, después por cada álbum y recién ahí está el tema. Ese es el orden que le da iTunes, que me parece que no es la forma en que la mayoría de nosotros organizaríamos la música en nuestro disco duro, ¿ok? Pero bueno, así lo hace. No importa el orden que le dé en el disco duro, porque después nosotros acá le vamos a dar el orden que querramos mediante las listas inteligentes, que son estas. Acá ya nos ha hecho algunas listas inteligentes, por ejemplo, música de los 90. Acá podemos ir a visualización, ver como canciones, para que lo muestre de una manera más normal. Acá, bueno, podemos ir cambiando para que nos muestre tantas cosas o que nos muestre lo que nos importa. Esto no lo quiero. ¿Qué más? Acá puedo ponerle que me muestre los BPM. Bueno, y así puedo ir modificando todo esto para dejarlo a mi gusto. Vamos a ver cómo está hecha esta lista inteligente para que ya se vayan haciendo una idea. Ponemos editar. Dice ítems que cumplen las siguientes reglas, que el año sea entre 1990 y 1999. Acá nosotros podríamos poner otras condiciones más. Después vamos a volver al tema de las listas inteligentes. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta forma y por qué la utilizan muchos DJs? La forma de trabajo con esta configuración de iTunes es que toda la música que vayamos consiguiendo la bajamos, la tenemos en el escritorio, la tiramos a iTunes y luego la borramos. Esto ya está, ya lo importé en iTunes, ya me quedó en el disco duro, en la carpeta de iTunes. Entonces esta carpeta directamente la borro, mover el basurero. Vamos a vaciar el basurero para que no queden dudas de que esos archivos no están más. Listo. Y vamos a ver que estos temas siguen funcionando todos. Porque como les mostré, están copiados dentro de esa carpeta interna de iTunes. Entonces la forma de trabajo es esa. Vamos consiguiendo música, hasta podemos poner un pendrive con música, arrastramos esta música acá, se va a copiar todo el disco duro, sacamos el pendrive y los temas van a seguir sonando aunque no tengamos el pendrive puesto, porque van a estar importados dentro de iTunes. Otra ventaja de este método de trabajo es que no vamos a estar moviendo temas entre carpetas en el disco duro, ni cambiándole el nombre a los archivos. Entonces nunca nos va a pasar de que le demos play a un tema y no se reproduzca porque no lo encuentra. Porque está todo oculto, digamos, dentro de esa carpeta de iTunes que se supone que no vamos a tocar. Cualquier cambio que queramos hacer, lo vamos a hacer desde acá. Queremos modificar el nombre de un tema o el artista o lo que sea, lo vamos a hacer desde acá sin tocar el nombre del archivo. Lo que hay que hacer cada tanto es crear una copia de esta carpeta iTunes
en su totalidad, es lo más fácil. Entonces vamos a tener toda nuestra música y toda la base de datos con las listas de reproducción que hayamos creado. En este caso yo hice esta carpeta, en realidad renombré mi vieja carpeta iTunes, le puse iTunes Backup para después de hacer este tutorial borro esta carpeta la renombro y la dejo como iTunes y voy a tener todo tal cual lo tenía antes. Esto lo pueden backupear en un disco duro, en la nube, en otra máquina, por red, como quieran. Bien, vamos a ver ahora la otra configuración de iTunes. Para el caso de que nosotros ya tengamos un orden de nuestra música en el disco duro, acá vamos a ver un ejemplo muy básico, pero supongamos que nosotros dentro de la carpeta de música tenemos esta carpeta Toda mi música y dentro tenemos dos divisiones grandes como Cena y Fiesta. Dentro de Fiesta supongamos que tenemos Cachengue y tenemos Dance. Esto es un ejemplo nomás que hice. Dentro de Cena supongamos que tenemos House y tenemos Latino. Por supuesto que en esta biblioteca no tienen que tener temas repetidos. Puede ser cualquier tipo de orden, puede ser por artista, por géneros musicales, por años, por meses, como sea, pero de una manera que ustedes ya se entiendan. Es decir, tienen que tener un determinado orden y nunca mover temas de una carpeta a otra, ¿ok? Siempre, si los pusimos en un lugar, dejarlos ahí. Por más que nos hayamos equivocado, después el orden se lo damos desde acá o desde el programa de DJ, ¿sí? Pero no mover archivos una vez ya puestos en el disco duro porque va a pasar de que los programas no van a encontrar el tema, nos van a mostrar el tema, pero cuando lo querramos cargar no lo va a hacer. Entonces, si ya tenemos un orden en nuestro disco duro, no le vamos a dar toda la confianza y el control a iTunes porque como cualquier otro programa puede fallar y puede perder los temas que tiene adentro, puede perder el orden. Así que si ustedes ya llevan un orden en su disco duro, lo mejor es mantenerlo, no perderlo, porque si no, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que arrastrar toda esta música en iTunes, así como está ahora, y borrar. O sea, todo el orden que ustedes estuvieron muchísimos años creando en su disco duro, lo tienen que eliminar, porque si no van a tener temas duplicados en su disco duro. Y no vamos a hacer eso, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que configurar en iTunes es esto. Vamos a iTunes, Preferencias y en avanzado desactivamos estas dos opciones. ¿Mantener organizada la carpeta de iTunes Media? No, eso no lo chequeamos. Esta es la más importante que tenemos que desactivar. ¿Copiar en iTunes Media los archivos añadidos a la biblioteca? No. Esto es lo único que dejamos activado para que comparta el XML, que sería la base de datos de la biblioteca de iTunes, con otras aplicaciones. Ponemos a aceptar. Entonces vamos a volver a cero esto, vamos a borrar. Me pregunta si deseo trasladar las canciones seleccionadas a la papelera o si las quiero guardar en la carpeta de iTunes. Le voy a decir que las mueva a la papelera. Entonces, ahora que tengo iTunes configurado de esta otra manera, vamos a arrastrar directamente la carpeta principal donde tengo toda la biblioteca acá, en este sector de iTunes, suelto y ahí está. Como verán, no hizo todo ese circo de antes en el que estaba copiando los archivos porque no copió nada, directamente los agregó. Si nos vamos a la carpeta de iTunes, vamos a Música, iTunes, iTunes Media, no tenemos ya esa otra carpeta que estaba acá, no tenemos nada en iTunes Media. Nuestra música sigue estando en el lugar original, que es este. Podemos verificarlo si hacemos botón derecho en cualquiera de estos temas y ponemos mostrar en Finder. Nos dice que está en música, toda mi música, fiesta, cachengue. Bien, si eligen este segundo método porque ya tienen un orden de los temas en su disco duro, además de cambiar esta configuración que les mostré de iTunes, tienen que modificar también el abrir con de todos sus archivos de audio. Porque si no, por defecto los va a abrir con iTunes y los va a agregar a la biblioteca de iTunes. Entonces, si es un tema temporal, digamos que ustedes bajaron en su escritorio, donde sea, para escucharlo, y lo escuchan con iTunes, después de ese tema ustedes lo borran o lo mueven a otra carpeta donde va a ser la ubicación definitiva, ¿no es cierto? Mientras tanto, esa ubicación, ese archivo ya quedó en la biblioteca de iTunes y después
nos va a mostrar acá ese archivo, no lo va a reproducir porque no va a estar más. Les voy a mostrar, por ejemplo, si yo este tema lo abro con iTunes, si fuera mi aplicación por defecto, ¿no es cierto? Lo abro con iTunes. Ahora este tema va a estar acá en la biblioteca de iTunes. ¿Sí? Acá lo tenemos. L.A. Woman. Doy doble clic. Arranca el tema. Si yo este tema lo borro, voy a ponerle mover el basurero y lo voy a borrar del todo porque iTunes con Mac está muy bien integrado. Entonces, si yo ahora le doy play, le va a dar play desde el basurero. Para que vean que es cierto lo que digo, vamos a ponerle mostrar en Finder. Y acá me muestra que este tema está en el basurero y me lo reproduce igual, ¿ok? Entonces, vamos a borrarlo definitivamente. Listo. Ese tema funciona. Este tema, ahora, ¿qué va a pasar? La canción L.A. Woman no puede utilizarse porque no se encuentra el archivo original. ¿Deseo buscarlo? No, no lo voy a buscar porque no lo tengo más. Si lo hubiera movido, puedo ponerle acá ubicar y hago un lío bárbaro y lo encuentra y arregla el link digamos. Pero no es el caso. Entonces, esto lo que tengo que hacer es eliminar de la biblioteca. Listo, ya no está más en la biblioteca. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, con el primer método que les mencioné, como todo lo copia dentro de iTunes, esto nunca va a pasar porque borre lo que borre, mueva lo que mueva, lo va a tener ahí oculto en su carpeta interna de iTunes. Pero con este segundo método no pasa eso. Entonces, a todos los archivos de audio, MP3, M4A, lo que sea, ponerle otro programa para que los abra. Entonces, hacemos botón derecho, obtener información. En Mac es así, en Windows ya ustedes sabrán. No recuerdo cómo es en Windows, les digo la verdad. Y acá donde dice abrir con, ustedes normalmente van a tener esto así. Lo cambian y le ponen lo que ustedes quieran. El que ya viene en el sistema operativo y que pueden seleccionar es el QuickTime. Bien. Y si no, el que yo uso, que lo instalé desde el App Store, es este, Pine Player, que es gratuito, es muy simple, es un tipo Winamp. Yo selecciono este reproductor y hay que presionar en este botón que dice cambiar todo. Me pregunta si quiero hacer eso, que me va a afectar todos los archivos de extensión MP3. Le pongo que sí. Eso tienen que hacer con los MP3, con los M4A, con los WAV, con todos los archivos de audio que ustedes utilicen normalmente, todos los formatos de audio. Hacen el mismo trabajito para que no los abra con iTunes y no los agregue automáticamente a la biblioteca de iTunes. Bueno, ya tenemos configurado iTunes como queremos. Venimos utilizando Tractor, por ejemplo, en el día a día. Tenemos estas listas creadas y queremos tener estas mismas listas en todos los otros programas de DJ. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a iTunes. Para tener un poco más de orden, vamos a crear primero una carpeta de listas. La vamos a llamar Cena. Ahora nos paramos acá, vamos a archivo, ponemos nueva lista de reproducción. Vamos a ponerle House. Nos paramos acá, estamos en House. Entonces, acá en Tractor seleccionamos todos estos temas con Control A y los arrastramos. Los soltamos acá en iTunes. Listo. Esto podemos poner ver como canciones que me gusta más. Acá este es el key de la rueda Camelot que yo tengo puesto adelante del álbum porque Recordbox no los muestra de esta manera, los muestra con otra notación musical. Ahora queremos crear esta otra lista de escena latino. Vamos acá, creamos una nueva lista de reproducción. Le ponemos latino. Vamos a Tractor, seleccionamos, arrastramos, soltamos y lo tenemos. Y acá, si nos paramos en House, tenemos esta lista, en latino esta, y en Cena nos va a mostrar todo. O sea, acá tenemos 7 canciones, acá 6 canciones. Si nos paramos acá, nos va a mostrar todo el contenido. Entonces tenemos 13 canciones. Está mezclado acá lo que es House y latino. Eso está bueno también. Ahora vamos a crear otra carpeta. Me paro acá, voy a archivo, nueva carpeta.
La voy a llamar fiesta. Y dentro de fiesta vamos a crear una nueva lista de reproducción. La vamos a llamar cachengue. Me paro acá, voy a tractor, cachengue, selecciono, arrastro, suelto. Ahí lo tenemos. Archivo, nueva lista de reproducción. Dance, creo que era. Sí, dance. Selecciono, arrastro. Bueno, no importa, lo arrastro acá en dance. Ahí estamos. 12 canciones en dance. 25 canciones en cachengue. 37 canciones en fiesta. Acá me muestra todo lo que tengo en cachengue y todo lo que tengo en dance. Perfecto. Ahora, si yo me voy a iTunes, acá en Tractor, le pongo que me refresque. Ahora me muestra la carpeta Cena, donde tengo la lista de House, la lista de Latino, y si me paro en Cena me muestra el contenido de las dos, igual que pasaba en iTunes. Si me voy a fiesta, tengo cachengue, tengo dance, y si me voy acá, tengo el contenido de las dos. Y acá tengo también esta música de los 90, que era esta de acá, esta lista inteligente. La tengo también en Tractor, 10 temas, 10 temas. Vamos ahora con otro programa. En Virtual DJ tengo que ir a música local y acá me muestra la carpeta de iTunes, si es que tengo iTunes. Acá tengo toda la biblioteca, acá tengo la carpeta Cena, en la cual me está mostrando todo el contenido de House y de Latino. Acá tengo la carpeta Fiesta, que me muestra todo el contenido de cachengue y dance. Yo puedo cargar cualquier tema. Anda todo perfecto. Acá tengo música de los 90. Vamos a cargar ahora Serato. Ahora aparece la carpeta de iTunes y tenemos la carpeta Cena con las playlists de House y Latino, y tenemos la carpeta de Fiesta con la lista de cachengue, 25 temas, y la lista de dance. También tenemos esta lista inteligente de la música de los 90. Vamos con Recordbox. Acá tenemos la carpeta Cena y este es un problema de Recordbox que no nos muestra, si nos paramos en una carpeta, no nos muestra el contenido de todas las playlists que tenemos dentro de esa carpeta, sino que tenemos que entrar en una playlist en particular, por ejemplo en House, para que nos muestre el contenido. Nos vamos a Latino, muestra Latino, nos vamos a House, muestra House, pero si nos vamos a Cena no nos muestra el contenido de House y Latino como vimos que sí lo hacen todos los otros programas. Lo mismo nos va a pasar acá en Fiesta, pero bueno, si yo entro, acá tengo cachengue, acá tengo dance. Y esto que era música de los 90 también lo tengo. Vamos a cargar cualquier tema. Está funcionando. Vamos con este DJ Pro 2. Acá estamos en iTunes, ¿sí? Nos muestra acá todos los temas que tenemos en iTunes. Y tenemos nuevamente la carpeta Cena que nos muestra todo lo que tenemos en Cena. La playlist de House, la de Latino. En Fiesta nos muestra todo lo que tenemos en las listas de fiesta. O nos vamos a cachengue, tenemos cachengue. Nos vamos a dance, tenemos dance. Y acá, música de los 90. Cumbia, nena, esto es. Entonces, de esta manera, con iTunes podemos centralizar todas nuestras listas de reproducción para no tener que volver a crearlas en cada programa que querramos utilizar. Lo que sí vamos a tener que crear independientemente en cada programa es para cada tema los puntos hotkeys, los loops, la grilla de golpes, los BPM, todo eso vamos a tener que corregirlos en cada uno de estos programas. Bueno, esto sería lo básico, ¿sí? Podría terminar acá el video, pero vamos a ver un poco más de estas listas inteligentes. Virtual, Serato y Recordbox también permiten crear listas de reproducción inteligentes, pero si ya estamos utilizando iTunes, conviene por ahí centralizar todo acá. Para que tengan sentido y funcionen bien las listas inteligentes, tenemos que tener bien tagueados los temas. O sea, toda la información de cada MP3
tiene que estar lo mejor posible para poder realizar estas listas de reproducción inteligentes y que funcionen como debe. Acá, si yo le pongo que me muestre el año, vemos que son todos temas que tienen el tag del año y por eso pudo funcionar esta lista inteligente. Entonces, vamos a crear una nueva lista de reproducción inteligente que es la básica, que tendría que traerla ya por defecto, porque este añadido recientemente lo muestra así y no está bueno. Entonces vamos a crear una lista inteligente. Vamos acá, nueva lista de reproducción inteligente, y le vamos a poner que vamos a seleccionar fecha de inclusión y vamos a ponerle en los últimos 15 días. Por ejemplo, ustedes pongan acá la cantidad de días que quieran. Ponemos aceptar, le ponemos un nombre, vamos a ponerle recién agregados. En este caso me muestra todo porque recién estamos arrancando con iTunes. Bueno, acá acomodé las columnas más o menos como las utilizo normalmente. No quiero complicarlos mucho tampoco. Pero bueno, acá podemos ver el nombre, el artista, los comentarios, el género. Acá en el tag de compositor yo normalmente pongo como si fuera un subgénero o alguna otra palabra clave para poder ordenar, para poder filtrar luego en las listas. El año, importantísimo. Entonces, toda la música nueva que vayamos poniendo, le vamos llenando todos estos campos lo mejor que podamos. Como les digo, lo más importante para mí es el año, después el género. Y bueno, acá yo le pongo si es remix, si es para warm. Hago distintas clasificaciones bastante personalizadas para luego poder filtrar, para luego poder crear listas. Entonces, para editar estos tags, algunos los pueden editar directamente desde iTunes, haciendo doble clic. Pueden editar el nombre, pueden editar el artista, pueden editar los comentarios. Pero, por ejemplo, los BPM no los pueden editar desde acá. El año creo que tampoco el año. Entonces, para modificar esos campos tienen que hacer botón derecho, obtener información, y desde acá sí pueden cambiarlo. Desde acá pueden modificar el año, los BPM. Y eso también pueden hacerlo a varios temas. Supongamos que todos estos temas fueran de house. Yo puedo seleccionarlos, poner obtener información. Me dice si estoy seguro porque voy a modificar muchos ítems. Le pongo que sí. Y acá, bueno, acá me muestra mezclado, mezclado, mezclado. Yo podría acá ponerle género house. Y si pongo aceptar, todos estos temas quedarían con el género de house. Por ejemplo, vamos a crear una lista de reproducción inteligente que me muestre todos los temas de reggaetón que tengo. Vamos entonces a seleccionar género. Acá podemos poner que contenga o que sea. Acá le voy a poner que sea reggaetón. Por ahora lo vamos a dejar así nada más. Presiono aceptar. Acá ya me puso reggaetón. Ya me filtró en esta lista todos los temas de reggaetón que tengo. Yo podría hacer un filtro más preciso. Por ejemplo, yo puedo editar esta lista y agregar otra condición acá. Dice que se cumplan las reglas siguientes, ¿ok? Yo le agrego otra más que diga que el año sea superior a... ¿Qué tenía acá? A ver. Superior a 2017 vamos a ponerle. No tengo muchos temas acá para filtrar, pero vamos a ponerlo así. Entonces ahora nos muestra únicamente estos tres temas. Y yo podría renombrar esto reggaetón 2018 en adelante, por ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a crear una lista de reproducción inteligente en la que nos muestre el género cumbia. Acá estamos viendo un tema que le falta el tag del año, por ejemplo. Entonces ponemos obtener información y le ponemos acá el año, supongo que será ese. Esta lista inteligente de cumbia yo podría también filtrarla, por ejemplo, por el compositor. Podría ponerle que me muestre únicamente las que son remix. Entonces edito, pongo editar, agrego acá con este más, agrego otra condición. Acá dice que se cumplen todas las reglas siguientes. Entonces le vamos a poner que en compositor contenga remix. Entonces ahora me está mostrando todas las canciones en las que yo le puse remix en el tag de compositor.
Ahora, esto mismo le podría poner otra condición más. Podría ponerle que sean temas viejos, que sean de los 2000 para abajo, supongamos. Entonces editamos, le pongo otra condición en la que el año sea inferior a 2000. Y ahí tengo estos 3 temas únicamente. Lo puedo renombrar como Cumbia Vieja Remix, por ejemplo. Esto no está bien. Acá vemos un problema. Este tema, por ejemplo, es del año 2016, no es de 1998. Entonces, editamos, perdón, con comando y latina editamos al toque. Y acá le ponemos en año 2016, aceptar, y automáticamente se nos desapareció de esta lista inteligente. ¿Ok? Estas listas inteligentes las creamos una sola vez con todas estas condiciones y cada tema nuevo que nosotros vayamos agregando, o como habrán visto, cada tema que nosotros vayamos modificando porque está mal la información del tema, se nos van a ir actualizando automáticamente estas listas. Es lo bueno de las listas inteligentes. Pero bueno, es difícil por ahí tener todos los temas bien tagueados y pensar bien qué palabras clave ponerles a los temas para poder filtrarlos luego. Vamos a editar esta lista. Acá, como verán, en compositor tengo que dice Inocente Remix, Remix Norteña. O sea, una es inocente, la otra es norteña. Bueno, acá para el caso son más o menos lo mismo. Pero yo quiero que esta lista me muestre, que no me muestre las que digan inocente acá en compositor. Entonces, ¿cómo hago? Porque acá dice que cumplan todas las reglas siguientes. Vamos a poner otra en la que diga que compositor no contenga inocente. Vamos a ver qué pasa. Ahí estuvo. Queda nuestro filtro. Nos está mostrando una que dice remix, pero no que dice inocente. Si sacamos la del año, sacamos este filtro del año, ahí tenemos más temas. En fin, se puede jugar mucho con estas listas inteligentes. Espero les haya servido. Adiós.